bienvenidos a Lo Simple No Vale. Chema, Maya, que me hace mucha ilusión volverte a ver, y Luciano también, que hacía tiempo que no lo veía. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas. Gracias, Alberto, por invitar. Bueno, gracias siempre a vosotros que ponéis vuestro tiempo para mí y también para el canal, eso es lo principal, así que las gracias siempre es a vosotros. Y bueno, como siempre vamos a hablar de Oriente Medio, de la actualidad, Oriente Próximo desde aquí, y hoy vamos a empezar por Chema, que es el que más se va a tener que ir y luego si puede se vuelve a incorporar. Cuéntame cuáles son un poco pues, los titulares o cuáles son un poco los enfoques actuales de la situación. Bueno, hay una cosa que me preocupa bastante. En las últimas horas no se le da mucha trascendencia, no sé por qué, pero en los últimos 2 días se ha mantenido un discurso por parte del régimen de los ayatolás en relación a atacar a Israel. Atacar a Israel de nuevo en forma de contrarrespuesta de la respuesta que se produjo al ataque de los misiles, de los 200 misiles balísticos en su momento. La amenaza de Irán se verbaliza con una especial violencia, mencionando incluso ojivas de mayor potencia, misiles con mayores capacidades y demás. Eh, Eso puede ser parte del discurso, en fin, de poner en escena una amenaza mayor incluso que la que sean capaces de ejecutar, pero no deja de ser una amenaza verdaderamente sobre la que hay que tener siempre mucha atención, puesto que estos individuos son lo que son, es una cabeza de hidra que desde luego te puede generar un disgusto importante. Me llamó la atención muy mucho que en las 48 horas últimas ese ataque, se, esa amenaza se matizara de una manera bastante, no sé, me pareció extraña, y es esperando siempre a que se produzcan las elecciones en Estados Unidos. Evidentemente, yo creo que Irán estaba contemplando un escenario diferente si era Donald Trump el que ganaba o si era Kamala Harris la que lo hacía, ¿no? Yo creo que en función de eso. Y claro, ha ganado Donald Trump, que es alguien que de forma muy determinada pues se ha manifestado a favor de Israel y en particular, además con Netanyahu, ¿no? Pero además hay algo que me parece más de fondo, y es que es ni más ni menos que Donald Trump el que pone en marcha, junto con los países participantes, los acuerdos de Abraham, que para mí, insisto, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, creo que están de fondo en el ataque de Hamas, inspirado, financiado, preparado, estimulado desde Irán, precisamente como una forma, estaban en unos días previos al reconocimiento formal de Arabia Saudí a Israel. Cuidado porque no se habla mucho, pero hay también un reconocimiento de un país donde más musulmanes hay en el mundo, que es Indonesia. De esas negociaciones se han hablado poco, pero son muy, muy importantes. Recordemos que solo el 20% de los musulmanes son árabes. Y claro, esa respuesta inspirada por Irán es porque no quiere una geometría política, una geopolítica diferente, o que se alteren los equilibrios en la región, puesto que perdería mucho peso un Irán con unos frentes unidos ahí como los que se dibujaban con los acuerdos de Abraham. Yo sé que estos parecen elementos que pivotan muy, muy rápido, pero si los serenamos en una pantalla, hacemos un stop, podemos ver ahí una serie de elementos que debemos tener en cuenta, y debemos tener en cuenta que si esa amenaza de Irán se materializa, pues la respuesta, en fin, es que vamos a entrar vamos a mantener la retórica de la guerra en escalada. Es verdad que el hecho de que haya ganado Donald Trump puede desanimar esas amenazas, digo, la realidad de esas amenazas. ¿Por qué? Pues porque sabe que, en fin, Irán podría enfrentar no solamente a Israel, sino muchos más elementos en contra, y además con tecnologías absolutamente desconocidas por ellos. Pero claro, no nos podemos fiar de que la elección de Donald Trump sea algo que disuada a un país como Irán de mantener la acción bélica contra Israel. Por otro lado, me llama mucho la atención, además,
que en paralelo a todo esto, anoche mismo, es verdad que todo el mundo estaba, en fin, celebrando las elecciones de Estados Unidos, pero Estados Unidos hizo un ensayo de un misil balístico hipersónico con capacidad nuclear. Yo creo que además se anunció que se iba a hacer la prueba ese día, entre otras cosas, para garantizar que no se produjera ningún intento loco de poder alterar elecciones y demás. Pero, porque vamos, quien calculara con tiempo la prueba para ese día, hay que pensar en el primer máster del segundo lunes, en fin, es una cosa tremenda. Pero ayer se hizo una prueba con un sistema de armas respecto del cual se había dicho mucho que estaban estas potencias, Rusia e incluso Irán, muy por delante, algo que podría extrañar a cualquiera que nos desenvolvemos en esto, pero que desde luego es una prueba bastante como para decir, oiga, estas tecnologías las manejamos todos, vamos a hacernos, en fin, lo de la visita al dentista, ¿no? Agarro al dentista por su parte, pudendas, y decimos, mirándonos a la cara, que no nos vamos a hacer daño. Pues ¿Y dónde hicieron esta prueba, Chema? no creo que revelaran, lo revelarán hoy. Lo que pasa es que yo ayer noche tuve que participar de madrugada en varios programas sobre las elecciones, con lo cual voy un poco alterado de sueño O y tal de vez todo, no lo cuentan tampoco. o que quizás no lo hayan definido. Pero lo cierto y verdad es que ha coincidido este ensayo con O una quizá ni siquiera situación. han hecho el ensayo. Sí, el ensayo lo han hecho, el ensayo lo han hecho, pero es que ha coincidido con una situación. El mundo nos lleva las miradas a Rusia, Ucrania, Oriente Próximo, pero el mundo es mucho más complejo. Ahora mismo tenemos en el mar de Barents, fijaos, Noruega, Finlandia, Suecia, fíjate que y Rusia, toda esa zona hipersensible, hay un amplísimo despliegue de buques norteamericanos haciendo maniobras en aguas internacionales y se ha desplazado dentro de su zona legítima la gran flota y también submarinos de Rusia para hacer maniobras de ataque de gran escala. Por lo tanto, son escenarios que todo está, ¿no?, vinculado, yo creo, que con el trasfondo ese último de las elecciones americanas, evidentemente, pero al mismo tiempo en un mundo cambiante, inquietante, que se acelera por momentos, pues verdaderamente resulta inquietante y ciertamente peligroso, ¿no? Para Pero ¿y Israel, por en qué este hacen momento, este tipo de pruebas? Siempre me lo he preguntado. ¿Que por si no funciona el misil? es que ¿Tienen dudas? por cierto, ayer ¿O es mismo, propaganda? bueno, hay varios, cualquier Sí, acción un poco de militar todo. cualquier acción militar tiene un elemento de disuasión, que es el principal valor del armamento y del ejército. No es que lo pongas en marcha, sino su capacidad de disuasión, porque lo tienes y además manifiestas la capacidad de utilizarlo si se meten con tus intereses. Y así al enemigo le dices, cuidado, piénsatelo, ¿no? Desde luego, se hacen para probarlo tecnológicamente, ver el efecto, ver alcances, ver si todo funciona. Al final hay que hacer una prueba real. Eso es evidente, ya que tienes que probarlo. Pero es que se me ha olvidado deciros también que ayer mismo, antes de ayer y ayer, se hicieron dos pruebas de misiles balísticos disparados por Corea del Norte al mar de Japón y demás. Esto quiere decir que vivimos en un mundo que nos va a exigir tener como las moscas, una mente poliédrica que seamos capaces de dirigir 20.000 miradas al mundo y ser capaz de procesarlo. Esto es importante. Yo estoy pendiente, por supuesto, de toda la evolución de Israel, del conflicto. Es verdad que en estos días, con la desgracia que tenemos en España, también he tenido que, ya por una parte técnica mía, que trabajar mucho en otras cuestiones, pero yo creo que pese a que a los alardes belicosos y demás que pueda conllevar la elección de Donald Trump en fin, y lo que quiera hacer el señor Netanyahu, ciertamente sin bajar la guardia, Israel tiene que entrar en un momento de desescalada, de distensión. En primer lugar, por los secuestrados vivos o que no estén vivos, pero recuperarlos, hacer todo lo posible para ello y
y porque esa sociedad tiene que entrar en distensión, si no yo creo que no se puede mantener ese ritmo social, ¿no? Yo creo que eso termina quemando mucho. Mm. No estoy diciendo bajar la Eh, guardia, ¿eh? No estoy diciendo bajar la guardia, que no tiene nada que ver, hay que estar más atentos que nunca. Pero ciertamente tiene que producirse un momento de distensión que facilite el retorno de los secuestrados, vivos o muertos, en fin, o por lo menos su Che- localización y, Chema, y tirar le voy para a adelante. dejar, le voy a dejar que entre a Maya y importante como estás viendo desde allí que tienes toda la situación y toda la información también ahí. Yo voy a recoger las palabras de Chema, que estoy muy de acuerdo con lo que dice. Israel tiene que desescalar. Israel tenía que no haber entrado en la escalada, yo creo, desde el primer momento, pero no vivimos en un mundo que lo facilite. Los acuerdos de paz son como para los débiles, en el mundo civilizado y en el no civilizado. Israel, aquí todos creemos que estamos en Europa y que somos parte del mundo civilizado y del mundo libre. Siempre que se habla de Occidente, pues nos incluimos. Evidentemente no estamos ahí. Y el discurso es prácticamente igual de nuestros vecinos. Hoy Hezbollah dijo, el único acuerdo con Israel va a ser bajo fuego, que es prácticamente lo mismo que dijo Gallant, a quien despidieron ayer. Y llevamos así un año. Yo, o sea, lo fácil es decir, bueno, estamos en esta cultura del Medio Oriente, que es la de quién es el más macho, de manera muy técnicamente descrito, que el resto del mundo medio que se ha superado porque hubo la Ilustración y hubo los movimientos de liberación y derechos humanos y tal. Aquí hemos superado esto, o sea, lo hemos entendido, lo digo con toda la ironía del mundo, pero hemos regresado a lo que de verdad entendemos los humanos. Y también lo digo con un sarcasmo y una ironía porque lo que cuenta Chema es realmente lo que estamos viviendo. O sea, cualquier día de estos nos tiran 400 misiles balísticos, que no va a haber quien los pare aquí. Y cualquier día el gobierno de la extrema derecha mesiánica israelí va a acabar con lo que queda de Gaza porque es su plan. Y Irán, como el problema con los acuerdos y con los enemigos es que hay que llegar a un acuerdo con el enemigo, pero la dinámica aquí es acabar con el enemigo. Y están exactamente en la misma línea de pensamiento. Es innegable que Israel ha sufrido el golpe de su vida con el 7 de octubre y que la mayor parte de la gente opina que estamos en este mode porque tenemos que estarlo, porque es o ellos o nosotros. Todos los canales de televisión hablan de esta manera. No hay ningún periodista, salvo del diario Haaretz y una revista que se llama 972. Todos los demás medios de manera súper consistente. Ese es el discurso. eh, Gloria a los soldados muertos, que son todos, son los profes de mi hijo, son el vecino, son que van ahí a hacer lo que pueden o lo que les obligan o lo que sea, que eso ya es otra discusión. Y es un país que le han convencido que está en riesgo existencial, y que mm, el otro es todo un bloque también de maldad. Y en estos parámetros no hay cómo escapar. Entonces, por eso lo que dice Chema, lo de la desescalada. Ojalá hubiera algún líder que fuera capaz de llevarla a cabo. Yo no lo veo aquí en Israel, ni tampoco, por supuesto, en los países de alrededor. Luciano, Un momentico, me desconecto, ni siquiera dejo de veros, ¿eh? Eh, vale, pero me desconecto para atender a la televisión pública, está en la radio está, ¿vale? vale, Ahora. sí, Bueno, mira, a ver, en mi caso, y esto con todo el cariño realmente que le tengo al pueblo y a la gente de Israel Maya, pero creo que hay que separar y dividir realmente lo que es la presión política que hay en un país democrático como Israel, en el cual hay un ejército regular que enfrenta a una organización terrorista, con los objetivos militares que ha tenido a partir del 7 de octubre. Israel es el único país de la región del Medio Oriente y uno de los muy pocos en el mundo que en la situación actual de hoy corre un serio riesgo de desaparición existencial. Es decir, está rodeado de personas y gobiernos, es decir, sociedades y gobiernos de estas sociedades, que antes de 1948, acá no estamos hablando del 7 de octubre, sino de previo a la conformación del Estado moderno de Israel, han nacido para eliminar al Estado de Israel como identidad judía. Y acá hay algo muy claro que va desde las expresiones del ex líder supremo Khomeini hasta el actual líder supremo Ali Khamenei en Irán,
expresidentes como Mahmoud Ahmadinejad, líderes como Sinwar, líderes como Haniyeh, es decir, líderes que también están en Jordania. Creo que hay todo un contexto de presión militar muy fuerte que el 7 de octubre hizo una suerte de eclosión. Genera un desgaste, porque toda guerra tiene un desgaste, y aquí la moral y la psicología del pueblo de Israel está fuertemente castigada. Siempre digo lo de los secuestrados, la cuestión de los secuestrados desde aquellos 200, más de 250 que fueron secuestrados el 7 de octubre hasta el día de hoy, hasta hoy 6 de noviembre, es un trauma en la sociedad israelí. Y se entiende con todo el amor que siente una madre, que siente un padre, que siente un nieto, que siente un amigo, un primo que tiene un ser querido retenido en la Franja de Gaza, pero también se entiende quienes desde el 7 de octubre han caído, cualquier miembro de las fuerzas de seguridad, en manos de aquellas organizaciones terroristas que golpearon y golpean desde la Franja de Gaza, pero también desde los territorios de Judea y Samaria, desde Jordania, o las infiltraciones que ha habido de oficiales de Egipto hace pocos meses atrás, creo, mediados en el verano del 2023, si no recuerdo mal. Es una situación de desgaste. Estoy convencido que nadie en Israel quiere vivir lo que está viviendo hoy. Si el enfoque político que ha tenido el Estado moderno de Israel ha sido justamente la mayor convivencia posible. Y esto no estoy hablando de los últimos 5, 10 o 15 años, estoy hablando de las últimas, al menos desde los años 70, posterior a 1967 con la Guerra de los 6 días. Ahí Israel entendió que había un Medio Oriente que comprendía que la eliminación del Estado judío por vía militar era imposible. Lo habían intentado en el 48 queriendo estrangular a Jerusalén, en el 56 queriendo estrangular la zona del Golfo de Aqaba, Eilat y la zona del Mar Rojo, en el 67 con la Guerra de los 6 días y el ataque preventivo, en el 73 con Yom Kippur. Todo eso queda en una suerte de no vamos a decirle tabula rasa, pero sí también una madurez de ese liderazgo árabe que entendía que no era la forma de convivir con el Estado de Israel. Más allá que existan en estas sociedades, en las árabes, un germen fuertemente reaccionario y que rechaza la identidad del Estado de Israel. Y esto es un punto central. Aquí no es que está en cuestión los territorios en disputa que pueda tener el Estado de Israel con organizaciones como la Autoridad Palestina en Judea y Samaria, en los territorios A, B y C. Eso queda fuera. A fin de cuentas, disputas territoriales como las que hay en los territorios que están bajo disputa entre Israel y los palestinos, hay cientos alrededor del mundo. Los hay en Europa, los hay con los límites marítimos en distintas partes de América Latina, el Caribe. Hay muchos de estos reclamos. Aquí hay una cuestión, en el caso de Israel, que lo vuelve distinto a cualquier tipo de reclamo territorial en su contra con el de otros países. Y es que hay un cuestionamiento a la identidad judía. Es decir, lo que están buscando es la eliminación del pueblo de Israel como identidad judía, un Estado judío. Por eso ellos cuando hablan desde el río hacia el mar, esa frase que es casi un eslogan que se ha convertido, pero que tiene un trasfondo muy hiriente en su contenido y que es muy a veces banalizado cuando se banaliza el holocausto, pero también se ha banalizado lo que es la intifada, tiene un sentido y es la eliminación de la identidad judía del Estado de Israel. Por eso creo que en ese camino de la amenaza existencial sobre la identidad de un pueblo, hoy la sociedad israelí, con un cansancio y un desgaste económico, moral y psicológico, se está enfrentando a una situación militar lo suficientemente acorde o en sintonía para verdaderamente dar un golpe en el cual seguramente una región en la que nos gustaría entender un Medio Oriente más ligado a los acuerdos de Abraham que a otra cosa, a esa idea de las escuelas en los Emiratos Árabes Unidos enseñando por primera vez en la Shoah, enseñando lo que fue el Holocausto, enseñando lo que el pueblo judío ha sufrido con la máquina de exterminio en territorio europeo. Nos gustaría ver también un Medio Oriente donde se repliquen casos como los de Bahrein, que por primera vez en la historia, en el 2021, fueron a los acuerdos comerciales y comerciaron con el Estado de Israel, haciendo una suerte de cambio de página histórico y que realmente queda todavía hoy sus bases lo suficientemente sólidas como para construir sobre esto. Sin embargo, tenemos un Medio Oriente radicalmente distinto. Hay dos elementos que yo creo que han diferenciado un poco y van a calibrar o van a, de alguna forma,
ir midiendo o ir moldeando lo que va a ser los próximos años del gobierno ya confirmado de la nueva administración de Donald Trump, y es justamente qué va a suceder, en primer lugar, con el programa nuclear de Irán, retomando un poco lo que hoy Chema decía al comienzo, qué es lo que va a suceder con ese programa nuclear de Irán. Y lo que va a suceder con el programa nuclear de Irán no lo puede resolver Arabia Saudita ni Egipto, porque ambos, en el caso de Egipto, no ha hecho poco y nada por contener la provincia del Sinaí. Pero también en el caso de Arabia Saudita ha hecho poco y nada para contener a los hutíes en el Mar Rojo y provocar un acecho y una amenaza muy grande a toda la cadena de suministros energética, comercial, que afectó intereses rusos, chinos, europeos, no solo del Estado de Israel. El único que puede detener, que tiene la capacidad y credibilidad para golpear el programa nuclear de Irán, es el Estado de Israel. También esto lo sabe los Estados Unidos, lo sabe los estados árabes, especialmente los del Golfo, que están apabullados con la idea de que Irán haga su acceso a las armas de destrucción masiva, porque eso sería abrir la puerta a un contagio nuclear en una región donde sabemos bien que las fronteras son, por acción u omisión, lo suficientemente porosas para que un iraquí, un sirio o un kurdo esté tranquilamente trabajando para Hezbollah dentro o fuera del Medio Oriente. Por lo tanto, creo que aquí hay situaciones que se están calibrando de forma lo suficientemente contundente y que arrojan al Estado de Israel a una responsabilidad mucho mayor. Aquí hay dos incógnitas que quizás plantearía, y es la Casa Blanca a partir de enero, que es cuando se da el cambio de mando, ¿va a continuar ese estatus que sostiene desde 1973 con un Estado de Israel geoestratégicamente y militarmente de alguna forma atado de manos sin la suficiente profundidad estratégica para barrer y para terminar de liquidar lo que queda de sus enemigos que acechan la existencia del Estado de Israel, pero también la seguridad del Medio Oriente? Aquí estamos hablando puntualmente de la República Islámica de Irán. Y una segunda cuestión, ¿cuánto tiempo Israel tiene que soportar y va a seguir en esta idea de escalada? Y aquí voy a coincidir con ambos. Aquí no es una guerra ilimitada. Israel ya está llegando a un límite que creo que no va a pasar de enero o febrero, que pueda soportar ya por una mentalidad propia de su propio pueblo y sociedad, una guerra que tiene un frente casi liquidado en la Franja de Gaza en términos militares, porque jamás ha sido arrasado. El gobierno de Hamas en la Franja de Gaza está casi, casi aniquilado, pero una Franja de Gaza que requiere de una construcción política, donde va a haber un nuevo gobierno, donde el objetivo de Israel es que jamás no ocupe un lugar ni siquiera secundario o terciario dentro de ese gobierno, pero sí una franja de Gaza que tiene que ser reconstruida políticamente. Ahí va a entrar Turquía, va a entrar Qatar, van a entrar los Estados Unidos, va a entrar Israel, la autoridad palestina, va a haber una suerte de puesta en común sobre la mesa sobre qué es lo que se va a hacer en la franja de Gaza, con una dirección muy clara, y es que otro 7 de octubre no se repita, porque lo que sucedió el 7 de octubre provino de la Franja de Gaza, pero hay un bloque ideológico que lidera la República Islámica de Irán, que es un germen ideológico lo suficientemente fuerte como para intentar replicar esos 7 de octubre en cualquier parte del continente y en cualquier parte también del mundo. Los cristianos en África están siendo masacrados por extremistas islámicos y esto no se dice. Hay tantos 7 de octubre en África en manos de las comunidades islámicas que trituran o a otras comunidades musulmanas o a comunidades cristianas que llevan mucho tiempo allí, casos como Sudán, Nigeria, Boko Haram, zonas del Sahel, que hoy no son visibilizadas y que realmente causan un enorme daño en lo que es el rasgo humanitario. Ahora, todo ese mundo se va a empezar a confeccionar a partir de enero. Yo lo que sí creo que Israel ahora empieza una nueva etapa de las tantas nuevas que ha comenzado desde el 7 de octubre, acompañado con un recambio en la administración de los Estados Unidos, liderado por un Donald Trump que, siempre digo, el que pueda descifrar lo que va a hacer Trump, o está mintiendo o es una suerte de adivino o genio que la verdad tendría que aprovechar muy bien porque sería la verdad que algo maravilloso realmente, porque es imposible saber lo que va a hacer Trump. Sí, lo que creo es que va a plantear un Medio Oriente puntualmente o un Oriente Próximo en donde la seguridad ha sido fuertemente avasallada y fuertemente
perforada por una administración de Joe Biden que ha dejado verdaderamente mucho que desear. Ocurrió el 7 de octubre y ocurrió también la proliferación nuclear de la República Islámica de Irán, que, insisto, no es solamente un tema que preocupa únicamente a Israel, sino que también a muchos árabes del Golfo que ven que si la República Islámica de Irán se expande militar y nuclearmente, todo el mundo en general, pero en particular los enemigos de la República Islámica de Irán, Israel, Arabia Saudita y los estados árabes del Golfo, corren serio riesgo de desaparecer. Quien busca las armas nucleares no lo usa solamente para, no los busca solamente para disuasión, lo busca para utilizar. Esto es sabido, lo entienden y es algo que ya está asumido por todos. Por lo tanto, es momento que Israel en esta desescalada acompañe con golpes fuertes y contundentes para terminar de una vez con el programa nuclear de Irán. Maya, Hmm. Luciano, has puesto muchos puntos, no sé qué quieres comentar a todo lo que has Muchos dicho. puntos. Es que a mí si me dicen, no, mira, tienes que hablar en 2 minutos, no, no, no lo sé. Necesito una hora para Nada. contarlo todo y lo has contado súper bien. Y yo, en teoría, estoy de acuerdo con cada una de las cosas que has dicho, en general, no en todo, pero en general. Ujú. Y sin embargo, es teoría. O sea, lo último que Claro. dijiste es, ¿quién tiene el Ujú. arma nuclear es para usarla? Evidente, Sí. Estados Unidos, Ujú. Israel, Pakistán, Ujú. India, Irán. Sí, estamos hablando de un paradigma de guerra, que es el que tú has descrito, de una gente entre la que me encuentro en Israel, como todos los israelíes que piensan que nos vamos a morir. Yo pienso que me voy a morir todos los días, que me va a pegar un tiro un terrorista, que me van a clavar un destornillador en el cuello y tal. Y yo soy una persona de izquierdas y soy una persona pacifista y me parece que se nota. Y, y a pesar de este miedo y de este terror, no puedo pensar en en la escalada para la disuasión, porque nos deja Ujú. exactamente en el mismo nivel de primitivismo que llevamos los últimos, desde la Guerra Fría, que a Y dónde nos perdón, aboca. perdón que un comentario, los que asesinaron en la franja, en la zona sur de Israel, cuando viene el ataque del 7 de octubre, era gente de izquierda y pacifista. La gente de los kibutzim no era gente armada del Likud que venía a sabotear los acuerdos. No, es gente que creyó en la paz, creyó en la convivencia con los palestinos y le fue retrucada con una ideología que lamentable y tristemente es mayoritaria en la franja de Gaza. Así es el terrorismo. ¿Cuánta gente yo conozco que en Ujú. autobuses en Jerusalén han estallado y eran compañeros de diferentes movimientos y bueno, a uno lo mataron porque parecía árabe y bueno, pues era uno de Shalom Achshav, de paz ahora. O sea, sucede, evidente, es la Sí. arbitrariedad, es la Ujú. complejidad de los seres humanos. Igual que en la Franja de Gaza están muriendo civiles inocentes por un tubo. Es imposible y es innegable. Y claro que un ejército potentísimo como es el israelí, nosotros no estamos en peligro de extinción. No lo estamos. Estamos en peligro de volvernos locos. Que una puerta de auto se cierre y que nos caguemos todos de miedo es lo que nos pasa, hoy ha habido 2 alarmas aquí, la gente histérica. Que de verdad vayamos a morir como en Gaza o como en el Líbano, no va a suceder, creo yo. Por ahora tenemos defensas porque este gobierno ha invertido en refugios y en el sistema de defensa de misiles y lo que sabemos, no estamos en la situación precaria de nuestros vecinos. ¿Que nos quieren eliminar? Seguro. Este es el primitivismo en el que vivimos. ¿Qué quiere Putin? ¿Qué Y, quiere Trump? O sea, ujú. si nos ponemos a pensar en todos los radicales del mundo. Ahora, por eso en tu descripción, que me parece precisa y me parece lo que hay que escuchar y lo que hay que leer en libros de geopolítica. Sin embargo, la vida real no puede ser que estemos apoyando un mundo así, en el que el enemigo lo que hay que es neutralizarlo. Coño, siempre va a haber otro después. Siempre, siempre, Sí, sí, siempre. sí. Y entonces esa es la cosa que, bueno, pues vale, mataste a todos los de Hamas. ¿Van a acabar con toda Gaza? Van a acabar probablemente porque ese es el plan, lamentablemente. Va a haber más gazatíes. Y va a haber más gazatíes heridos que van a estar en medio de la población civil, gobernados por terroristas, en la ignorancia, porque eso no es que de pronto lo que el gobierno israelí también pretende llama la atención, Netanyahu, que no tiene nada de cándido, pero cuando coge el micrófono y le dice a los gazatíes, rebelaos contra Hamas, o a los de Líbano, Hezbollah no os puede tener cogidos del cuello. Es como si se va eso a Moscú y se les dice a los rusos, no, pero es que Putin no nos debería estar gobernando, os tenéis que rebelaros. Esa es la cosa cuando uno vive en dictadura.
¿no? Todo tipo de dictadura y todo tipo de depresión. ¿Qué se espera de Sí. los ciudadanos? Ujú. ¿De verdad que de pronto sean sofisticados y iluminados y que voten por el laicismo cuando han sido educados para ser shahids? Tiene que haber un pensamiento Ujú. más sofisticado que el de la guerra. Y no lo hay. Sí. Ujú. Mira, yo creo que hay un ejemplo, bueno, una serie de ejemplos muy recientes, y está en los países árabes, que colindan con Israel, Egipto y Jordania. Creo que nadie, hoy se vuelve cada vez más difícil encontrar quienes todavía queden vivos, pero si le preguntaras a alguien que hubiera vivido la guerra del 48, si hubiera imaginado que Israel firmaría acuerdos que no son acuerdos de paz, son alto al fuego, pero se comportan como una paz fría o una paz armada con Egipto y Jordania, creo que nadie te hubiera dicho en el año 47, 48, 49 que eso era posible. Mucho menos con Arabia Saudita en el 56 o con el Golfo en el 67, y sin embargo eso se ha logrado. ¿En base a qué? En base a ganar en el campo militar, ganar en la batalla. Israel siempre se ha sobrepuesto, y si no hay víctimas en el lado de Israel, sabemos bien que es una decisión, y aquí hace a un gobierno, ya no solo como gobierno, sino como representación de una sociedad en donde no hay un enaltecimiento de la cultura de la muerte. Si tú vas a un refugio y llevas a tus hijos para que no sean alcanzados por la Hezbollah, habla que defiendes la vida, sea la tuya o la de tus hijos. Muy distinto es cuando incitas a que una persona asesine a otra solamente por ser judía o por ser cristiana o por ser israelí, como pasa cuando hay coches que pasan las zonas de frontera y llegan a los territorios palestinos en Judea y Samaria, que son o asesinados o son linchados o que muchas veces también terminan siendo atacados por grupos o patotas, bueno, como lo quieras llamar. Entonces creo que hay una diferencia muy grande entre una sociedad que mayoritariamente ha decidido por cuenta propia defender una cultura de la muerte que en el Medio Oriente es muy mayoritaria. E insisto, triste y lamentablemente, hay una conducta en el liderazgo árabe que se ha modificado. Eso creo que es un punto sumamente importante, y que Israel le permite hablar a veces el mismo idioma con países que hace pocas décadas, y eso en tiempos históricos es muy poco tiempo, no se podían ni siquiera sentar en una mesa de negociación. La negociación de Jartún, por ejemplo, la mesa de Jartún fue eso en 1967 en Sudán, y sin embargo No, Israel no. está avanzando en esa negociación y en esa paz, en esos acuerdos de normalización con países que antes eran diametralmente opuestos o que estaban en bandos totalmente enfrentados. Por eso, Luciano, O por sea, lo eso, veo a mí posible. Ese Medio Oriente yo lo veo entiendo. posible. Entiendo. Y tiene que serlo, No, porque es que no hay otra manera ni hay otra claro. manera de encarar el diálogo. Yo además, cuando hablamos de esto, por ejemplo, entonces la postura del mundo es que todo el mundo tiene un Mm. consejero dentro de la cabeza en Oriente Medio, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión, aunque no tenga ni idea. Es lo que a mí, por ejemplo, me revienta realmente de vivir aquí, cuando en Sí. realidad se trata de una cuestión, si alejásemos el discurso, bueno, el conflicto israelo-palestino es muy complejo, es verdad. Pero no es el centro del mundo, es catártico, ¿no? Es el Tierra Santa, hay un montón de cosas, los judíos simbolizan, los palestinos simbolizan, tiene mucho sentido. Ujú. Pero cuando lo que estás hablando de la cultura de la muerte es algo que es verdad, pero no sé yo si es la cultura árabe, es la cultura islamista, es un rollo Totalmente. religioso. Por eso dije Vete. islamistas. Eso es, sí, sí. Ujú. Hablo de islamismo como Entonces la lucha expresión en realidad, política. Mm. eso, ni territorial, ni cultural, bueno, cultural No, a no, estas no, alturas no, sí, pero el no. asunto es religioso, es algo que, por ejemplo, en Europa se superó. O sea, dejaron de quemar brujas y Mm. de convertir, o sea, sigue siendo un poco, así, pero ya no es lo que era. Nosotros estamos como muchos años atrás todavía porque seguimos gobernados, incluido Israel, que no es un país en el que está, es democrático, está bien, pero religión y política van así, y cultura también, y más que van a estar ahora. O sea, estábamos en Sí. otra época, ahora estamos en Ujú. otro lugar totalmente. Sí, Entonces, sí, sí, en sí. real- Ujú. la heterogeneidad esa es palpable en los países autocráticos, no, porque los matan directamente. Y yo casi que trataría de hacer yo qué sé, me gustaría que las conversaciones en diferentes lugares y en las televisiones y al mundo, si realmente le importase, que fuera un discurso constructivo
de tratar de iluminar la parte esa primitiva del ser humano que es tan preponderante. A mí no me congratula que Trump haya ganado las elecciones porque si bien no es un fanático religioso, está rodeado de fanáticos religiosos, si bien se declara amigo de Israel, rodeado de antisemitas, o sea, se le escapan cosas de los judíos también que son súper torpes y tal. Quiero decir, eh, hay un nivel muy bajo y creo que ese es el signo de los tiempos. Ujú. Mira, yo eso también agrego una cosa. Cuando a ver, yo me dedico mucho a los temas de geoestrategia, política y militares. Y a veces hacer análisis quitando lo personal es muy difícil, sin embargo lo intento hacer. Me acuerdo hace pocas, porque a veces pierdo la noción del tiempo, un mes o algo así atrás, cuando empezaba a tomar fuerza la incursión terrestre de las tropas de Israel en el Líbano. Yo tengo amigos que están en el Líbano. Para mí, tener que asumir que Israel debía entrar en el Líbano y que mis amigos iban a estar peleando en el sur del Líbano era profundamente doloroso y lo sigue siendo, como aquellos reservistas que también fueron a la Franja de Gaza, que no son militares de carrera, sino que son reservistas, que son médicos, veterinarios, panaderos, cualquier tipo de profesión. Sin embargo, estaban ahí poniendo el cuerpo. ¿Sabes? A mí lo difícil que era desde Madrid estar diciendo, sí, hay que entrar en el Líbano, sí, hay que hacer una incursión militar en el Líbano, hay que hacer una incursión terrestre, hay que hacer una incursión terrestre en octubre del año pasado en la Franja de Gaza, sabiendo la hostilidad que es el territorio de la Franja de Gaza. Sin embargo, ahí es donde está esa, que yo lo veo como una idea superadora, y aquí sí Emma, estamos en el plano de las ideas, porque yo no pongo el cuerpo en esas bombas o en los 180 misiles balísticos. Puede que lo tenga que poner cuando vaya a Israel dentro de unos meses, pero espero que no. Espero cuando en ese momento Israel esté más tranquilo, espero que sí, para poder ver nuevamente amigos y demás, pero realmente no soy yo quien pone el cuerpo y quien tiene que soportar desde hace un año la lluvia de misiles que vengan desde el Líbano, que vengan desde la Franja de Gaza, o desde Irán, da igual, en eso te entiendo, por eso decía al principio, con todo el amor y el cariño que tengo por tu pueblo y por la gente de Israel, por amigos, porque son casi familia, también tengo un convencimiento de esa idea mayoritaria, y es que Israel hoy tiene que arrasar y aniquilar con lo que, y aquí Chema me va a entender el peso fundamental de la palabra aniquilar en términos militares, a todos los enemigos que tiene enfrente. Porque de lo contrario, esa amenaza existencial, que puede empezar como retórica y uno decir, no creo que Irán haga acceso a las armas de destrucción masiva, pero si Irán lo hace, Irán los va a utilizar y va a buscar borrar a Israel del mapa. Le da igual que haya 1,5 millones, 2,5 millones de Pero muertos. Luciano, vaya, Les recuerda da una cosa, igual. un segundo. la vida es dinámica y Irán Sí, hasta no hace tanto tiempo no era una república islamista. O sea, correcto. pueden pasar Ujú. cosas, pero bueno, si por prevención es mejor acabar con todos ellos para que no vaya a No, ser, no, no. Acabar con ellos no, ¿eh? No, 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 porque si no pareciera como que yo quiero lanzar una bomba nuclear a Irán. Y no es eso, sino que hay elementos que esto Israel lo conoce, que le pueden causar mucho daño al régimen de los ayatollah. O el programa nuclear, o las zonas de refinería, o activos que tiene la Guardia Revolucionaria Islámica o las fuerzas Quds en el Golfo, que te aseguro que Israel, con sus ataques de los F-35, ataques aéreos, aquí no estoy hablando por supuesto, incursión terrestre, que eso ya sería de una película mayor, pero solamente con ataques aéreos, sin causar víctimas civiles del lado de Irán, Israel le puede ocasionar un enorme daño, ya no solo al régimen de los ayatollah, sino a todo el comercio y el tráfico ilegal que utiliza Hezbollah para financiarse dentro y fuera del Medio Oriente para perpetrar muchas de sus redes terroristas que todavía funcionan alrededor del mundo. Israel tiene y conoce esto. Esto no es cuestión de borrar del mapa a 75 millones de personas. No es el hecho, no es el hecho. Es atacar sobre objetivos puntuales, estratégicos que golpean al régimen de los ayatollah. Un objetivo que además mucha gente en Irán felicitaría y celebraría. Porque ¿cuántas mujeres en Irán están esperando la caída de Khamenei? ¿Y quién lo va a hacer si no lo hace Israel o no lo hace a partir
de la aniquilación de sus objetivos estratégicos en el Golfo, de refinerías, petroleros, nucleares, etcétera. Las mujeres de Irán están solas. Nadie puede creer que las mujeres de Irán están acompañadas. Si la ayuda a las mujeres de Irán no viene de afuera, las mujeres de Irán pasan a una intrascendencia como las mujeres de Afganistán. ¿Y tú ¿Quién crees decía que en al el año gobierno 2000? israelí le importan las mujeres de Irán? Por decir. que, mira, es que yo en realidad no centralizo entre lo que pueda pensar o no el gobierno de Israel, porque creo que es un gobierno que va a cambiar, va a haber elecciones una vez terminada la guerra, y creo que en esa desescalada que decía Chema estamos hablando de aquí a enero, porque Israel no lo puede sostener en términos militares y en términos políticos. Si Y fuera una económicos, autocracia y y económicos. económico. Sí, lo que pasa es lo económico, quizás lo adoso más a lo político, por la Mm. presión económica y la presión política, porque Israel es un Estado democrático, con sus discusiones como tiene todo, pero Israel tiene que rendir cuentas, o a su sociedad o a aliados regionales o extranjeros. Por lo tanto, lo que opine Netanyahu, Gallant o quien sea, a mí personalmente me da un poco igual, porque creo que, como todo en una democracia, tiene sus tiempos de caducidad, y el gobierno de Netanyahu lo tiene, la figura de Netanyahu lo tiene. Si aquí hubiera estado Lapid, hubiera estado Bennett, hubiera estado Lieberman, el que sea, el 7 de octubre ocurría, la revolución islámica en el 1979 iba a eclosionar en lo que eclosionó hoy, que es un Irán con posibilidad de acceder a las armas de destrucción masiva y borrar ya no solo Israel, sino también a aquellos gobiernos árabes que les son completamente hostiles y que considera enemigos. Por lo tanto, creo que aquí no hay una centralidad política del lado de Israel. Es una variable que Pero yo te influye, pregunto lógico. muy modestamente, porque de verdad que yo no lo sé. Sí, sí. No, no, Del mismo sí. modo que Israel tiene el arma Mm, nuclear, como dicen extranjeros, sí. yo no lo sé, Ujú, para disuadir, no podemos mm, pensar que los iraníes tienen exactamente las mismas intenciones, o ellos sí, de verdad no lo pregunto con segundas ujú. intenciones, No, no, porque no, yo no, sí no, para nada. tiendo a pensar que los humanos de aquí a allí están parapetados en sus ideologías y lo que Ujú, sea, y ellos frente a su pueblo dicen lo que dicen y tal, que de verdad pretenden acabar con todos los judíos, los americanos, que esto se ujú, ha ido de madre, se ha ido de madre, que Irán quería esto, estoy segurísima de que no quería esto. ujú. Hezbollah sí, Has dicho que que tienen no que perder. querías. Que no quería Irán. Irán, que Irán quería un Yo, sin ataque embargo, creo que inminente y directo a Israel, yo creo que ¿por qué lo iba a querer? Irán es un inspirador absolutamente, Sí, coincido totalmente. diría, Imprescindible. imprescindible para Ujú, las dinámicas que se iba a iniciar a partir del 7 de octubre. Yo creí que en la respuesta al ataque de los 200 misiles, eh, yo creí que ciertamente Israel iba a dar un golpe verdaderamente definitivo. E incluso apunté. Bueno, todo el mundo decía que no a esto, tal. Yo salvaba, fíjate, la práctica, lo de las extracciones petrolíferas, exclusivamente porque afecta al comercio mundial, no tanto por la importancia del 5% del petróleo. y a De, las elecciones de Estados Unidos en exacto, ese ¿no? momento. Y que además se Claro, puede coagular el estrecho de Hormuz, claro. eso afecta al 20% China. del Ujú. transporte, del Sí, petróleo. sí, sí, No, sí. pero en cambio estaba absolutamente convencido que iba a atacar de forma abrasiva todo el programa nuclear, que iba a abrasar, que iba a atacar de forma abrasiva todas las instalaciones militares estratégicas de Irán. Eh, mira, Maya, yo, hasta donde llega mi conocimiento de Irán, por personas de allí, algunos que han tenido que salir de allí y que incluso viven con miedo permanente, porque la fuerza Quds, ya sabes que bueno, aquí en España intentaron matar recientemente a Alejo Vidal Cuadras, que es un político español que se ha manifestado contra la dictadura de los ayatolás en la Unión Europea, estaba amenazado, está en un listado de objetivos de la fuerza Quds, que está publicado por el propio Irán. O sea, que para que veas las cercanías que a veces tenemos, ¿no? Pero lo tengo claro una cosa, y es que el desapego de la sociedad iraní respecto del régimen es absolutamente importante. Es verdad que el régimen de los ayatolás va a utilizar toda la fuerza, además impune, para matar, para arrasar, como diría Lenin, si tuviéramos que arrasar a la mitad de la población, arrásese. Pues no es eso.
allí hay un desapego que además se manifiesta de una forma muy clara, porque en las últimas elecciones, creo que lo estuvimos comentando, presidenciales o del primer ministro, lo que nos encontramos es que las cifras oficiales que da Irán están en torno a un 20% de participación. Eso quiere Sí, decir sí. que hay un desapego hacia el régimen absoluto y que además, yo insisto, las mujeres están protagonizando ese desapego y lo que vaya a poder venir en cuanto a apertura de ese país, van a ser están siendo protagonistas las mujeres y también los hombres que están defendiendo a las mujeres, ¿eh? Pero verdaderamente en primera persona la mujer está suponiendo allí algo verdaderamente, a mí me interpela muchísimo Mm. la mujer iraní, me interpela mucho, muchísimo, desde el dolor, porque después de 20 años dejamos abandonadas sobre todo a las mujeres de Afganistán, de las cuales no se puede oír ni siquiera el susurro cuando están en la calle. Es que eso es lo que está queriendo disolver como en un ácido a Israel. Esa es la amenaza ese régimen, esa gente es Pero la que amenaza con disolver, una con cosa, aniquilar, con un nuevo pogromo masivo e incluso superior al que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y yo entiendo lo que ha dicho Luciano. Claro que no. No es un ataque masivo contra el pueblo iraní. Sería de una injusticia. Bueno, sería para absolutamente perder toda la razón por parte de Israel. Hay que atacar todo lo que es estratégico en el mantenimiento y el sostenimiento de un régimen que no solo amenaza a tengo, Israel, recordémoslo, sino que amenaza incluso a países musulmanes sunitas, pues, evidentemente, y que lo hacen con un desparpajo en ocasiones que resulta bastante abrumador. Y en ese sentido, yo creo que la respuesta o el ataque, o cuando se deba dar, yo no soy el estratega militar, pero cuando Israel ataque a Irán, si es que tiene que hacerlo, y ojalá se distenda todo, he empezado diciendo eso, ciertamente tendrá que hacerlo con toda la severidad del mundo, no sobre la población masiva, sino exclusivamente sobre las instalaciones militares en cuanto a proyección estratégica, militares en cuanto a producción y, por supuesto, el programa de energía nuclear, que en esta distensión del BRIC que se decretó, de la pausa que se decretó con Obama, no han dejado de enriquecer uranio. Es verdad que se han producido recientemente explosiones en Isfahan, en Afgan y demás, pero esto no nos está diciendo nada. Esto no nos está diciendo nada. Y yo creo que hay que atacar el programa nuclear iraní, las grandes refinerías, hay que hacer que el régimen no pueda responder a las demandas básicas de una población que es la única que puede cargarse el régimen de los ayatolás. Recordemos que la historia es reciente, en el año 79 es Francia quien hace viajar al ayatolá Khomeini a este país, se hace salir al Shah y ahora tenemos al hijo del que fue un sátrapa, las cosas hay que decirlas con claridad, Mohamed Reza Pahlavi, tenemos al hijo, a Reza Pahlavi, que quiere liderar, bueno, es una suerte que puede servir, útil, una cosa, en fin, provisional, para hacer una cuestión de concentración nacional e ir a una democratización. Fíjate lo que estoy diciendo, es una cosa que parece, pero bueno, lo han hecho aparecer, ha aparecido en el momento justo y yo creo que la colaboración en defensa propia, la colaboración para que eso pueda producirse en Irán es un ataque a nivel estratégico por parte de Israel. tengo una cuestión. Sí. Saliéndome un poco también de lo de Irán, entendiendo la respuesta del 7 de octubre en Gaza, entendiendo y los secuestrados, que yo estoy de acuerdo que Israel tiene que responder, no ha sido unos ataques tan selectivos como en el Líbano o como lo que estáis planteando en Irán, y aunque borres a Hamas, ¿qué haces con, porque claro, por un miembro de Hamas o vamos, un terrorista de Hamas han muerto civiles? La idea de Hamas, aunque lo borres del mapa, ¿cómo lo trabajas? Eso ya puedes meter al gobierno que tú quieras, pero ¿cómo lo borras? Y otra cosa, en el Líbano han sido más selectivos, vale, pero estamos viendo cómo va creciendo los miembros de Hezbollah también. Claro, ¿cómo combates eso? Si luego crecen los miembros de Hezbollah y en Gaza no han sido tan selectivos, que sin creerme tampoco las cifras que pueda dar, obviamente si es una franja gobernada por Hamas, las cifras no van a ser reales, pero sí que es cierto que han muerto muchos civiles.
Entonces, claro, qué se puede plantear ahí? Si van a crecer el crecimiento anti-israelí de toda la gente que está viendo morir a su familia, a sus hijos, a su padre, a su madre, eso no va a poder Claro, correr quien gobierne. Aparte Ujú. del Líbano, yo creo que está claro. El Líbano, lo primero, el Líbano no está defendiendo su territorio frente a la intromisión de Israel. Líbano, el Estado. Es decir, Eso es. el Estado soberano del Líbano no está atacando a las fuerzas israelíes en defendiendo el territorio. Eso quiere decir que en el Líbano están deseando, porque ya sabes que tengo que trabajar con gente de allí, incluso en ver cuáles son sus medidas de seguridad. En el Líbano dijeron desde el primer momento, como nos barráis la casa, para nosotros Sí, mejor, porque el pero Líbano permíteme, está sufriendo Hezbollah. Hezbollah no está creciendo. De Hezbollah lo que estamos conociendo son las dimensiones reales. O sea, claro, pero estamos viendo aparecer eso. el otro día hablábamos con Nacho que por cada miembro de Hezbollah muerto se alistaban otros tres o cuatro más. Entonces, como no es una manera efectiva que yo, o sea, ojalá que estuvieran, que borran a todos los de Hezbollah y a todos los jamás, o sea, que no voy a defender a ninguno, pero si crecen por cada muerto de cada miembro muerto, no es una forma de tampoco Hezbollah crece de. Hezbollah crece porque es un Estado dentro del Estado y Hezbollah Eso es. te sostiene el estómago, o sea, conquista tu mente y tu corazón por el estómago. Es una fuerza Ujú. social, no lo olvidemos. Eso es, pero de Además es nuevo, un partido de- político. es un partido político. Es que creemos que Hezbollah es un movimiento terrorista. No, 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 Claro. no. No. No, no, Es un, ya, es, ya. es un estado, es una cosa pantagruélica. Es el ejército terrorista, mezclo ejército y terrorismo, y es algo que no me gusta porque el ejército es algo noble y el terrorismo es algo absolutamente odioso, pero es una milicia terrorista que es la más grande del mundo. Ríete de Al-Qaeda, ríete de Por Estado eso lo Islámico, digo. porque eso es un movimiento organizado. ¿Que muere un terrorista y se suman dos? Pues morirán esos dos. Pero es a la mente y al corazón a través del estómago, a través de pagarte la pensión, a través de que tu madre se quedará igual que jamás, igual que jamás. No, Pero pero sí, Alberto está hablando de algo muy, muy humano, que es también donde yo estoy tratando de llevar esta conversación, y suelo llevarla siempre y con muy bajos índices de éxito. La cosa humana Pues no te es que si desanimes. vienen, no me desanimo, porque es en lo que creo de verdad. Si van y te matan a toda tu familia y te quedas paralítico y tal, lo Ujú. evidente es que no quieras hacer la paz nunca con tu vecino, porque desde el punto de vista personal, te ha destruido la vida. Eso es lo que pasa seguramente en Gaza, a los miles, desde hace 17 años, es lo que pasa en Cisjordania y es lo que está pasando en el Líbano, que incluso gente no involucrada, Hezbollah, tiene un seguimiento muy específico. Luego la mayor parte de la gente está detestando este grupo desde hace muchísimo tiempo. Ahora de repente están matando a tanta gente también que probablemente por eso, yo no sé cuáles son las cifras que estás manejando, Alberto. Yo no había oído lo de que cada vez hay más es seguidores, una forma de hablar que como... lo dijeron el otro día aquí Nacho y ellos, que son los expertos. Por eso lo he sacado mm, aquí. No, pero lo que sí que suena que sí, o sea, se te han matado al vecino, no sé qué y tal, te quedas en No, shock, pues la gente se el apunta. terrorismo se retroalimenta de sus víctimas. Esto es Pero no así. se trata solo del terrorismo, Chema, también se trata de que después del 7 de octubre aquí la gente está mucho más radical en Israel. Gente que no pensaba que iba al ejército se remangaron y fueron, y el ánimo de venganza, ni siquiera de justicia, venganza y tal. Fíjate, eso Esta- en un país que ancla sus valores, en fin, en unas tradiciones que yo creo que, pero claro, cuando te cometen, es que yo lo Sí, pongo, a veces lo pongo como tal ejemplo. cual. Si en España, en una ciudad española, entran 4.000 personas desde un país extraño, desde una frontera extraña, la que sea, no quiero reprimirme porque solamente tenemos dos países fronterizos en el sur, pero bueno, si se produce una cosa así y entran 4.000 personas y nos dejan a 1.500 muertos, mujeres asesinadas, violadas, torturadas, decapitados niños, etcétera, 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 cuando yo le pregunto a estos, algunos amigos que lo hacen desde la bonomía, es decir, desde la bondad, no quieren que sufra la gente, claro, ni yo tampoco, pero la realidad, bienvenido al mundo de los adultos, o desgraciadamente bienvenido al mundo de los adultos, ¿no? Resulta que cuando te hacen esa declaración, lo que el español, lo que dice, el más pacifista, dice, si hacen eso en Ceuta, hay que arrasar. Ah, Vale, entonces, pues ahí está el punto, ahí está exactamente el pero punto. esto es el Que ser humano. la cosa que hay que Vaya, distinguir,
No, hay que distinguir, supongo yo, entre la cosa existencial, lo que tú sientes cuando te da rabia que te han robado en el negocio. Si lo que tu primer instinto es ir y darle un hachazo y cortarle la mano al tío, pues vale, pues estamos en el mundo primitivo en el que we belong, en realidad. Pero nosotros cuando criamos niños no le decimos al niño que le ha pegado. Cuando pegan a mi hijo en el cole, yo no le digo, tú vas, le devuelves, pero con un ladrillo, luego viene la abuela, la violas, le quemas el coche al padre, el gato No. lo matas y tal. No. No, porque pienso que es mejor que vaya y habla con la profe y pida defensa y pida no sé qué. Israel evidentemente no confía en nada, ni en la ONU, ni en Estados Unidos, ni en la comunidad internacional, ni nada. Este es el estado Y es psicológico de normal. Israel, Ujú. ¿vale? Y es normal. Normal y no normal, porque si supongo que es lo normal Mm. en el mundo en el que estamos, Sí. pero la Ujú. aspiración es otra. O sea, La porque si no aspiración, estamos la exactamente aspiración, en lo que Claro, estáis diciendo. pero Maya, ¿y no claro, crees que la pero aspiración de todos los israelíes es esa? Lo que ocurre es que yo, al menos desde fuera, claro, hablar desde aquí, de verdad, yo pido perdón porque a lo mejor puedo ofender incluso a personas que están de acuerdo conmigo, fíjate. Pero cuando un país es sometido a una dinámica de guerras recurrentes durante decenios, desde el año 48, el 56, el 67, el 73, es un país que al final asienta en el imaginario la sensación del asedio, la sensación del asedio. Cuando, además de esa sensación de asedio, que se vive permanentemente con terroristas actuando a veces dentro de la población civil, etcétera, bombardeos recurrentes, etcétera, además de los enfrentamientos bélicos notables que hemos citado, matanzas en el extranjero de deportistas olímpicos, todo eso es un sumatorio que en la mente colectiva, en el imaginario colectivo, al final asienta una, una impulsa una reacción respecto a lo que puede pasar un 7 de octubre y dice, hasta aquí, o sea, esto ya es existencial, o yo o sí, vosotros, eso es así, y Luciano, además, desgraciadamente. claro, y además, Chema y Maya, otra cosa, cuando Israel derivó o delegó en la comunidad internacional, se encontró que las Naciones Unidas no hicieron nada por cumplir, en este caso la UNIFIL, la resolución 1701 en el sur del Líbano, que decía que Israel se vería de alguna forma seguro porque Hezbollah estaría más allá de la frontera del río Litani, o se encontró cuando entró en Gaza que el gobierno de Suecia financiaba muchas de las estructuras que jamás desviaba y que no llegaban a los palestinos de Gaza, sino que iban a la construcción de los tantos kilómetros de túneles con los cuales atacaron a Israel el 7 de octubre. Ya, O se pero encontraba que Sabía, las ahí no encuestas podemos. de la UNRWA, y un se segundo, sabía. claro, déjala, déjala. y se sabía, y perdón, y una cosa más, y esto que decías, Maya, de yo no le transmito a mi hijo que vaya y le pegue a alguien que lo haya o molestado o insultado, en la Franja de Gaza hay madres que sí incitan a que su hijo vaya a atacarte a ti, o me vaya a atacar a mí, o lo vaya a atacar a Chema, o a Alberto, o a quien sea, solamente o por ser judío, fuera de Israel o dentro de Israel, o solamente por tener pasaporte israelí. ¿Cuántos árabes Pero musulmanes han Luciano, sido Luciano, asesinados el yo 7 de como octubre? mujer, ¿crees que me puedo pasear con una minifalda por la noche en Río o en no sé dónde sin que me violen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, Puede pongamos que una sí o puede situación que así no, de no lo sé. indefensión. Sí, Bueno, sí. probablemente no. Ujú. Vosotros no sois mujer, no sabéis lo jodido que es en muchos lugares del Claro, mundo. Es simplemente por ser sí. mujer lo Ujú. habláis de las iraníes. Tal. No hay que irse a los iraníes, se iba aquí al sur de Tel Aviv, a las mujeres Ujú. maltratadas por los tíos aquí y tal. Imagino que en Sí, Madrid sí, igual sí. y en donde estéis Sí, en también. todos lados. Ujú. Entonces, si, si la respuesta es la castración o que todos los hombres son potencialmente violadores, estamos jodidos. Pero si la Pues es que, respuesta es que hay que unir fuerzas de la sociedad pensante, amable, amorosa, que puede hacer algo, porque tenemos que creer en las estructuras de alguna manera. O sea, yo soy muy una descreída horrible, pero coño, por eso se han inventado. Deberíamos poder tener que potenciarlas. Lo que estabas diciendo antes de Suecia y Hamas, ¿qué más da? Si era Netanyahu el que permitía que entrase ese dinero, porque pretendía administrar a Hamas todo con tal de no negociar con los laicos de Fatah, que tampoco son la hostia, pero había algo seguramente con lo que hablar. Es tan perversa la cosa que entonces es muy difícil señalar a un único culpable. O sea, es que el no tío hay. que va a mí y me va a No, violar, que no ese lo es un hay. cabrón, pero está en una cultura, ¿no? Hay una cultura y tiene que haber contenciones contra eso, Ese tiene es que el haber punto.
una vergüenza, un algo. Ese es ¿Sabes, el sabes lo punto, único que pero, regula pero eso? El fíjate, derecho. El derecho. claro, pero Y el derecho es fíjate, cuando no existe el derecho, claro, eso es, ni ningún empieza organismo la que lo quiera salvajada. aplicar, claro. Y es lo que decía hoy, los que han sido masacrados dentro de los kibutzim el 7 de octubre era gente que creía en la paz y en la convivencia, a tal punto que recibía en sus propias casas a los palestinos que el 6 de octubre hicieron inteligencia para la mañana siguiente atacar, decapitar, violar, quemar, incendiar y arrasar con todo lo que tuvieran delante, solamente porque eran judíos. Entonces, esa identidad que define a la Franja de Gaza en este caso, pero que también se replica en Judea y Samaria, en Cisjordania o en otros países árabes, es un elemento que lamentablemente Israel lo entiende como parte de su microambiente de lo que es el Medio Oriente. ¿Perfectible? Claro, no, no creo que haya nadie en Israel que quiera asumir como algo que está dado y que no se va a modificar. Por eso decía, si alguien le preguntara si en el 1947 si iba a haber paz con Egipto y Jordania, seguro te decía, este está loco. O con Arabia Saudita después, o con el Egipto de Abdel Nasser, cualquier cosa. Sin embargo, se ha logrado por canales, lo podemos discutir, nos tiraremos 2 horas y nos vamos a tirar acá más de 2 horas, creo. No, ya vamos a terminar, pero está claro que Netanyahu no ha trabajado por una desescalada. Está clarísimo. Entonces también ahí se tiene que hacer mirar, porque no es un Y líder que haya trabajado por una desescalada. Pero supervivencia Luciano, política y necesidad militar. claro, pero Son las dos Luciano opciones decía libres. una cosa muy Y el ataque importante. iraní, chicos, el Mm. ataque iraní, no os olvidéis, yo por eso insisto en que yo no creo que Irán tuviera interés en atacar directamente a Israel porque no es su estilo es a través de Hezbollah. Entonces, cuando Israel decide matar a Haniyeh en Teherán, no sé, no, hay todo un puzzle de intereses aquí. No podemos seguir pensando, Israel, que vivo aquí, soy demócrata y tal, estoy gobernada por un gobierno de fanáticos, incendiarios, que no son mucho mejores que los que tenemos alrededor. De verdad que no lo son. Entonces, si estamos depositando todos nuestro futuro en esta gente, que este despide ahora a su tipo del ministro de Defensa por motivos políticos, porque no quiere que le voten a que los ultraortodoxos vayan al ejército, porque no quiere dejar de ser primer ministro porque va a ir a la cárcel. ¿Cómo podemos eliminar esto y decir, bueno, no me importa Netanyahu, no me importa Bennett, no me importa Lapid, pero nos debe importar? Nos importaba Hitler, nos importa Saddam Hussein y nos importa quiénes son los líderes, nos importa Trump, nos Maya, debería ahí importar. la clave la ha dado al principio Luciano. Me parece fenomenal. Y es que, porque es una democracia con sus luces y sus sombras, como las tenemos todos, podemos citar las de España y las de otros países, ¿no? Pero es una democracia y por lo tanto hay accountability, hay rendición de cuentas. Por ahora no. No, pero va a llegar. Ya, pero O, llega tarde, pero tú o el fíjate que esta situación la ha decisor, puesto o volvemos a algo que hablábamos al principio del conflicto, o es que el decisor político no tenía el escenario dibujado de un ataque importante el día 7 de octubre, que falló toda la inteligencia del mundo que está operando allá a favor de Israel, falló todo o falló el decisor. Como es una democracia, la inteligencia no es un ente autónomo, es autónomo en su trabajo, pero los resultados se ofrecen al decisor y el decisor dice, pues vamos para adelante o vamos para atrás. Algo parecido a lo que pasó en el inicio de la guerra del Yom Kippur. Por cierto, que ese día se celebraba el 50 aniversario del inicio de la guerra del Yom Kippur, por cierto, una casualidad, que yo no creo en las casualidades en estos casos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, No. antes o después llegará la rendición de cuentas. Y yo, que defiendo, por supuesto, los intereses del Estado de Israel, del pueblo de Israel, frente a esta desconsideración que es el yihadismo en general, lo que sí te puedo asegurar es que, por lo menos así lo quisiera yo, así lo deseo. Maya, no quisiera sentirme defraudado, pero estoy convencido que Netanyahu va a tener que responder, va a tener que rendir cuentas y tendrá que ir a la cárcel 100%. por la pero, corrupción y seguramente por decisiones que haya tomado después. La pero corrupción, sí. Di, ¿qué iba a Alberto. decir? Que, pero va a rendir cuentas cuando lo mismo ya la ha preparado de más de grande con el tiempo, porque el tiempo sigue pasando y la situación sigue más escalada. Es muy complicado. Pero a ver, es que Sí. la desescalada tampoco es apretar un botón y que todo pase, ¿eh? No, Uno no puede ya lo decir, sé. bueno, se termina una campaña. A ver, hoy replegar fuerzas en el Líbano o replegar fuerzas en la Franja de Gaza es muy perjudicial para la seguridad del Estado de Israel. Hoy Israel eso no lo puede hacer. Sí. De hecho,
doy por sentado que no lo va a hacer. Luego, ahí entra lo que retomaba Chema. Va a haber rendición de cuentas porque Israel no es un Estado autocrático. Que tenga una discusión sobre si le va a dar mayor preponderancia en su calidad democrática a un interés religioso, un interés más laico, un interés más de izquierda, más de derecha, creo que No, es no una se trata de discusión eso, propia de las Luciano. democracias. No se trata de eso. Eso es un juego democrático limpio. Lo que se está, Claro, aquí lo que hay en juego es un desmonte ujú, de los poderes separados del Estado, de lo más básico del mundo. En abierto. Sí, sí, Ellos es quieren lo que intentó quitarle sí, 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 Netanyahu, prerrogativas es lo que al Poder intentó. Judicial. Y además es Claro, que lo claro. dice y no tiene ninguna vergüenza. Así como el ayatollah Khomeini dice, yo lo que quiero es eso reventar es. Israel, ellos dicen aquí lo que queremos es que el Poder Judicial no tenga tantos Fíjate prerrogativas que no porque es, claro, pero fíjate que no es casual que el 7 de octubre, no solo que llega un día después, porque había sido el 6 de octubre, pero el 7 de octubre llega un día después que se celebraban los 50 años o se recordaban los 50 años de Yom el Kippur, mismo día. pero también llegó en el medio de la discusión y el enfrentamiento entre la sociedad israelí Sí, por la entonces los reforma árabes judicial. vieron la debilidad israelí y por eso decidieron atacar. Hay Eso es el una discurso de Netanyahu. percepción. Es el discurso de No, no es un Netanyahu. discurso. Maya, Eso es Mm, un mira, si discurso de tú, él Maya, y Maya, vaya, además, las Maya, mira, debilidades si, del enemigo claro, son utilizadas siempre. son Y Yo, si utilizadas, aparecen, ahí eso es están. en todos lados. Si En no, todos los conflictos es así. Pregúntale a una Putin en Rusia pregunta. y en Ucrania. Y si queréis, vamos terminando. Una pregunta. Sé que lo complejo que es la desescalada, estoy de acuerdo contigo, Luciano. Ujú. Pero la desescalada se podría producir un poco más rápido si Netanyahu quisiera o no quisiera. Es lo que pregunto. Si no, si, porque con la situación que tiene, ¿no la está alargando que no se produzca un poquitín más rápido Netanyahu? Por la situación que tiene encima. ¿No se podría producir un poquito Mira, más rápido? mira, Será una Netanyahu decisión no deja de política. ser, eso es, a eso iba. Netanyahu es un decisor político. Israel tiene decisiones militares lo suficientemente autónomas para asesorar y conformar conjunto al político una solución que garantice la seguridad del Estado de Israel. Lo que no no. va a entender la sociedad de Israel, pero es que Maya, en ese caso estaríamos dando pie a que la seguridad de Israel es un factor casi de mínima importancia. Porque la Y por eso decisión yo, la toma el ejército de manera independiente no es verdad, de ninguna de las No, no, maneras. no ha dicho eso. Sino no que dije tiene eso. capacidades para decirle al decisor, Dije, oiga, esto no lo puede en dar. un estado como Israel, el poder militar, aunque vaya de la mano con el poder político y muchas veces choque, como sucede en todos los países del mundo, pero principalmente en Israel, donde desde la frontera sur hasta la frontera norte tiene que estar resguardada al 100%, porque está rodeado de enemigos, gobiernos o sociedades. En ese esquema de construcción de poder, una desescalada no puede nunca dejar abierta la posibilidad ni de que se repita un 7 de octubre, ni que quede un mínimo margen para la indefensión o la inseguridad del Estado de Israel en sus fronteras y también hacia adentro de su Estado. Ahí entra un matiz enorme y un abanico enorme de discusiones políticas, militares, doctrinales, religiosas, ideológicas. Podemos sumar mucho, pero sí creo que hay un entendimiento mayoritario que tú también lo tienes, aunque tengas una visión opuesta, y esto es muy válido, es muy sano, al curso que pueda seguir Israel, y es que el Estado de Israel tiene que sobrevivir como identidad judía del Estado judío en el Medio Pero Oriente. no hay un Algo que riesgo de justamente, eliminación, no hay un riesgo de vaya, que nos si tú Pero maten. hubieras estado en el Kibutzín Niroz el 7 de octubre, no estarías aquí. Sí, sin Como duda. si Y yo si tú hubiese hubieras estado en estado Niroz, en el tren que tampoco, estalló Al-Qaeda en Atocha, tampoco estarías ahí. tampoco hubiera estado Claro, y aquí. es el fin del Sí, mundo. La muerte pero es hay el una fin del mundo para diferencia. cada cual. Sí, pero hay una diferencia. Cuando el terrorismo actúa y puede dar un golpe buscando algún tipo de efecto político, es una cosa. Ahora, cuando estás rodeado de sociedades que funcionan de forma sistémica en la destrucción de tu pueblo, es ahí donde estás en una necesidad urgente e imperiosa de estar atento a las 24 horas del día. Es una triste y lamentable realidad, pero que se asume como real en la sociedad israelí entera. mira, No creo Alberto, que sea algo independiente a quién gobierne. Insisto, si solo aquí hubiera gobernado Lapid, hubiera sido exactamente 30 igual. segundos, porque yo empecé hablando, pues, me tenía que ir luego a volver, ¿no? Sí. Empecé hablando de la necesidad de la distensión, es decir, de la desescalada. Ahora bien, sin ingenuidades, ¿eh? Porque si, y tú decías, preguntabas, Alberto, oye, ¿puede desescalar Netanyahu? Sí, evidentemente, será Netanyahu o el político que pueda estar en el momento en que eso se tenga que decidir. Ahora bien,
una desescalada no se puede producir diciendo retiro, retiro, venga y me vengo para adentro. No, no, no quería No, decir eso. no, ya, quiero decir, la desescalada puede ser a veces, es más, lo normal es que sea mucho más compleja que la escalada. La escalada se produce rápidamente, la desescalada es lenta. Si por una decisión política, seguramente deseada por la mayoría o por una inmensa o por una buena parte del país, en el sentido de tenemos que bajar el listón de esta tensión porque podemos morir de infarto, por asemejarlo al cuerpo humano, si por una de esas decisiones de desescalada se repitiera un escenario como el 7 de octubre, entonces tenéis un problema interno muy, muy, muy severo. Entraríais en una dinámica de debilitamiento interno que impulsaría, sin lugar a dudas, o bien a gobiernos, o bien a grupos, o bien a sociedades, a haceros desaparecer por la vía más fácil. Quiero decir, la desescalada tiene que producirse, es necesario. La vida del ser humano tiene que destacarse por esos sentimientos que tú decías, Maya, y que todos deseamos. Ahora bien, sin ingenuidades, porque estos ya sabemos cómo las gastan. Por lo tanto, la desescalada tendrá que producirse, seguramente después de haber hecho un ataque muy disuasorio de cara al futuro en relación con Irán, porque eso también afecta a Hezbollah directamente, directísimamente, y utilizando toda la inteligencia. No recuerdo ahora mismo la cita que nos hacían hace unos días, y ya con esto termino, cierro, como dice nuestro amigo Nacho, con esto cierro, es el asesor de Yitzhak Rabin, que decía el petróleo de nuestro pueblo ha de ser la inteligencia de su gente. Y en eso Israel tenéis que seguir siendo esa sociedad inteligente que también responde con la atención que tiene que responder cuando tenga que hacerlo y desescalar con la misma inteligencia. Con la misma inteligencia. Porque si en una decisión política desescalada se produce un ataque como el del 7 de octubre o peor, entonces hay un gravísimo problema abierto y no se va a solucionar en un año. Duraría muchísimo tiempo y el pueblo de Israel tendría un grave problema porque está asediado. En esa dinámica sería asediado Pero por los el cuatro pueblo de costados. Israel tiene ese problema desde hace mucho tiempo porque es un país ocupante. Es un país que no ha logrado algo que no es sencillo, seguro, de ninguna manera, pero no ha logrado que los palestinos tengan su país, tengan lo que sea que tengan y que no haya esta, Pero, esta pero si promiscuidad no fue ¿Y tan... por Israel, qué lo han sido tiene los que países lograr Israel? musulmanes los que no dejaron crear el Estado de Porque Palestina. porque es su vecino, porque mientras tanto está ocupándolo, porque es No, supuestamente no, no, Maya. ¿no? No, 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 no. Perdón, ahí Mm, no, Yo sí creo en no el derecho coincido con eso. internacional. Hay una creación de un Estado de Claro, Israel y un Estado de Palestina. Y los que impiden, o sea, vamos a ver, en el 48 se decreta y en el 47 se decreta. Y en el 48 Israel ha creado las suficientes instituciones de Estado para poderse presentar como Estado y que Ben Gurión dijera, somos el Estado de Israel. Y además reconociendo el Estado de Palestina en la propia decisión, también por parte de Israel. ¿Y qué ocurrió? Pues que en ese año los países colindantes, los países Si que yo me sé la debieron historia, Chema, haber os va a naturalmente sorprender a ayudado a los crear... dos, a Luciano y a Chema, os va a sorprender que yo también sé la historia. No, De no, no, verdad. que no, nunca lo pusimos, no, no, pero no, pero nunca como lo pusimos estamos en hablando, pero duda, estamos Maya. hablando también para la Que gente sí, que que nos está sí. viendo, por supuesto, y seguramente, y vamos, sin lugar a dudas, mejor que yo, pues, sin lugar a dudas. Lo que sí digo es que la gente tiene que tomar conciencia de que quien no deja que verdaderamente se cree un Estado palestino como tal, con sus instituciones, con una relación bilateral, con un reconocimiento mutuo, son los propios países palestinos, perdón, los propios países musulmanes que dijeron a estos tíos los vamos a echar al mar, vamos a hacer desaparecer a esta gente y lo que no hizo Hitler lo vamos a terminar de hacer nosotros y esto es Palestina. ¿Enfrentándose a qué? Al derecho internacional, al derecho internacional. Fueron ellos, es decir, fueron los países, los mismos países donde hay gente que quiere hacer desaparecer. Ya no digo los estados, porque mira, Egipto terminó reconociendo a Israel, Jordania igual, como consecuencia de las guerras, no lo olvidemos, no lo olvidemos. Y solo la inteligencia de Israel logró que aquello no se convirtiera en un secarral, porque un señor es capaz de infiltrarse dentro del gobierno de las élites sirias, penetrarlas hasta el extremo de que iba a ser nombrado ministro de Defensa
logró identificar dónde estaban todas las defensas soviéticas en los altos de Golán cuando pretendían secar Israel. Lo pillaron el día de antes de ser nombrado ministro de Defensa, a Eli Cohen, que es ni más ni menos que alguien en el que nos inspiramos a la hora de poner como referente de un patriota que es capaz de hacer algo así, teniendo su familia, teniendo sus hijos y diciendo, aquí me juego la vida hasta el final por los míos, por mi país. Y es que por eso yo, por personas así y por todo lo que hicieron, los que sufrieron, los que llegaron, los que pusieron un país en marcha, los que han desarrollado una inteligencia científicamente, inteligencia tecnológica. A mí me parece tan fascinante lo que ha conseguido un pueblo, el pueblo de Israel, con todos sus fallos y con todos sus enormes errores también que los han cometido, pero me parece tan atractivo, tan fascinante, tan señero, ¿no? Tan referente. O sea, el mayor banco de piel, la gente... Sí, Chema, el mayor sí, terrorista que tenían jamás lo curó Chema, si está claro Israel que hacen... de Si un estamos, tumor yo en su estoy, cabeza, que lo que podía sí, haber sí, muerto. El sí, yo estoy a famoso favor carnicero sí, de yo estoy Can a favor de Yunis. sí, yo estoy a favor de Israel y entiendo muchas de las acciones que ha cometido y las comprendo y las respeto, por supuesto. Pero está claro que si todos mantienen el mismo punto de vista, eso se quista y no va a ir a ningún lado. Es lo que un poco se quiere decir también. Si La siguen todos el mismo democracia, punto, Alberto, no te olvides, la democracia es ya, la que única sí, que sí, yo puede estoy a hacer eso. favor. Correcto, pero que... De La hecho, mira, democracia, de verdad, la democracia os olvidáis lo que es un país ocupante, de verdad que os lo olvidáis. Y yo amo este país. Tenemos un Shabak y un Mossad que no se comportan de la manera en que lo que estáis halagando. Había el Icone y hay montones de héroes, hay montones de hijos de puta también. Las como en interrogatorios todos Y lados. en España, y en Argentina, y Y en en... Argentina. Pues eso, entonces hay una Ujú. especie de idealización de esta cosa y tal, y de manera que el otro sea el palestino, generalmente es el palestino, el que todo el mundo tiene olvidado, los pro-palestinos sobre todo se las pelan los palestinos, Total. pero a los que son pro-israelíes también, porque total, no han inventado nada, ni el microchip, ni Pero al el final un tomate país también cherry. necesita referentes. Ujú. Y entonces yo prefiero Claro. idealizar a un señor como Eli Cohen que a un Y no alguien como individuo Pero, como Sinwar. Jan pero ¿por Jasinwar. qué no entender la humanidad del lugar con toda Mira, esta mira, gente tan Maya. diversa y que todos quieren Ujú. vivir aquí? Y sabes qué, todos tienen el derecho de vivir aquí y lo que habría que ver de nuevo. O sea, estamos hablando todo el tiempo de la fuerza y que bueno, que no hay con quién negociar. Pues entonces, de verdad, tampoco hay mucho de lo que hablar. Mira, mientras durante 19 años Jordania y Egipto dijeron no a un Estado palestino, en el 93 y 95 Israel, a pesar de que la OLP, luego la Autoridad Palestina, venía de la base ideológica de Ahmed al-Husseini, un heredero de las filas del nazismo y de la solución final, a pesar de todo eso Israel le concedió la autonomía que ningún Estado árabe le dio a la gente, primero de la Franja de Gaza titulada o gobernada por la autoridad palestina, luego entraron en su guerra civil, que es todavía lo que mantienen, y la toma del poder de Hamas, y territorios dentro de Judea y Samaria, como Hebrón, que sabes bien que fueron históricamente judíos, y sin embargo hoy son administradas por autoridades palestinas. Por lo tanto, creo que en la práctica hay una evidencia histórica que Israel se ha comportado muchísimo mejor que cualquier otro Estado árabe o otro hermano musulmán, no de los egipcios, sino de los jordanos y los libaneses, los sirios y los iraquíes, que cuando recibieron palestinos fue o para depositarlos como si fueran basura en un campo de refugiados o para negarle, como en el caso del Líbano, la ciudadanía libanesa, privándole de todo derecho político, social, económico, etcétera, o como en el caso de Siria en la guerra civil del 2011, solo por ser sunitas, liquidándolos con entre 1.000 y 1.500 palestinos en los bombardeos del régimen de Bashir al-Assad, con Irán, con Siria, con Y de esos fuerzas bombardeos se alimentó mucho Al-Qaeda y y el Al-Qaeda. Daesh. Eso es, eso es. Ujú. Eso retroalimentaron al propio monstruo. Mm. Es así. A nadie le importan los palestinos, es lo que empecé diciendo, y son solamente una piedra de cambio y un peón para lo que sea. Sin embargo, los que vivimos aquí, yo que sí que voy a Hebrón y he estado el último año no he podido ir a Cisjordania, pero, pero no es como se ve desde fuera. Nada es como se ve desde fuera, en realidad. Por mucho que tengamos amigos aquí y sepamos qué es lo que hace cada uno y el prisma que cuenta cada cual, No se vaya. no A sé. veces, cuando nos acercamos mucho al tronco de un árbol, vemos muy bien el tronco del árbol.
En cambio, cuando nos alejamos es cuando vemos el bosque, ¿no? Hay que hacer una mirada compatible entre el conocimiento que se tiene, por supuesto, entre la experiencia directa de vivir cada día allí y también la experiencia, el conocimiento del que puede alejarse un poco y ver con perspectiva. Y yo creo, sí, sinceramente, que Israel va a superar este conflicto como ha superado los anteriores. Nunca los declaró Israel. Esos conflictos del 48 no lo declaró la guerra de Israel, en el 56 tampoco, en el 66 tampoco, en el 73 tampoco. Quiero decir, esas guerras que marcaron al final el hecho de que hablemos de territorios ocupados en el tal y demás, yo creo que es como para hacérselo mirar. Y yo permanentemente estoy ahora de nuevo releyéndome, lo tengo allí, en Va- eso, el pensamiento judío, digo, el pensamiento del pueblo, del Estado, del no sé qué, toda la evolución. Me estoy leyendo hasta las biografías de los premios Nobel, porque al final extraigo ahí un sustrato que me resulta estimulante, que resulta estimulante para el mundo. Y estoy apelando a lo mejor de Israel, no a la violencia, no a su capacidad de guerra, a lo mejor de Israel, a lo mejor que ha dado Israel, que es su capacidad de crecer, de pensar, de em, tecnificar el mundo, de solucionar el problema de las sequías, de Bueno, es hacer como si me inversión. tuvierais que convencer de algo que yo no sé. Que no, que es que estamos hablando también para 2.000 personas o 3.000 o 5.000 las que vean este vídeo. Eso es lo que hoy, y es em, interesante, ¿no? Que confrontemos, por ejemplo, desde Israel y desde acá, ¿no? Que confrontemos de esta manera. A otro, mí me parece maravilloso poder, el hecho otro de día poder. tengo que, porque también tengo que decirle a Maya que otro día he traído también personas que opinan como ella, que Chema también ha coincidido con ellas y también es gente muy Sí, interesante. sí, sí. Hombre, Bueno, si además, quieres lo dejamos aquí. escucha, hacernos porosos a las ideas y el pensamiento de los demás es lo Yo la único. entiendo a ella lo que dice, yo la entiendo a ella lo No, que no, dice. y yo, Y estoy escúchame, de acuerdo en muchas cosas de las que créeme dice ella, la que verdad. yo soy, mira, Y trabajo también en con un, vosotros, también, pero en ella estoy de trabajo en acuerdo y la un, entiendo. trabajo en un mundo en el que tengo que tomar decisiones a veces en catástrofes, en emergencias, donde es verdad, donde no hay democracia. Cuando tú das una orden, va un tal y intervienen y salvan vidas o no, o metes la pata. Y hay una cosa que he aprendido con la edad, que el mando no te da el liderazgo, que el mando se ejerce porque lo llevas aquí en los galones y mandas y hay alguien que obedece y lo hará bien o lo hará mal. Pero el mando es mucho mejor cuando se hace poroso a sus compañeros de trabajo y es capaz de escuchar también de su experiencia, porque son compañeros tuyos, han compartido experiencias contigo. Por lo tanto, hacernos porosos al pensamiento y a las ideas del que no comparte palabra por palabra lo que tú piensas, es que te enriquece, incluso te puede reforzar tu pensamiento diferente, incluso mejorándolo. Y en este caso tampoco tenemos pensamientos diferentes, porque, Maya, la teleología de lo que yo he dicho, y creo que también lo que dice Luciano, la teleología es que apostamos por la paz. Queremos que haya paz, yo quiero que un palestino y un judío se reconozcan mutuamente absolutamente con normalidad, como yo me reconozco frente a un francés, me gusten algunas cosas suyas o no, pero si no partimos del reconocimiento mutuo, del derecho a la vida, del derecho a existir de los dos, entonces estamos en un problema, en fin, casi de primates, como tú decías, ¿no? De distintos primarios. Si no quiero que tú existas, pues mal asunto, porque yo quiero existir. Es así. A mí, Bueno, yo me tiraría con Maya y con Luciano hablando un montón, pero no, mañana y me voy estoy muy de agradecido viaje. y comparto muchas cosas también de vosotros, eso no quiere decir que no. Pues chicos, muchísimas gracias a los tres y ha sido un placer y creo que ha sido enriquecedor para todos. Desde luego que sí, Maya, es un Y placer Siempre un perdonad siempre que placer. no, Ujú. poder y perdonad que nos hemos confrontar. quedado mucho Igualmente. más rato. Sí, Maya igual, lo Un mismo. abrazo. Placer Igual haber Luciano, coincidido. igual Chema. Espera un segundo. Adiós.